Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Y mire, esta mañana se esperaba desde ayer que así fuera. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió pues con la promesa de firmar un nuevo veto migratorio prohibiendo el libre acceso de ciudadanos de países de origen de mayoría musulmana. En esta nueva versión, las naciones afectadas son Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán. Y si comparamos este veto con el anterior, Irak queda pues fuera de él, de este segundo veto migratorio. Esto por comprometerse, se dice, a colaborar en investigaciones internacionales. Otra de las grandes diferencias es que el nuevo decreto entrará en vigor con el primer minuto del 16 de marzo y decíamos es el segundo de ellos después del decretado el pasado mes de enero. Y veamos justamente pues de qué se trata, hagamos un análisis. Para ello esta noche nos acompaña José Luis Cruz Guízar, él es internacionalista, presidente de la Asociación de Egresados de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. José Luis, gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, Alejandro. Es un gusto estar aquí y pues justamente estábamos esperando este nuevo veto migratorio, el cual pues ha tomado ciertos cambios muy ligeros respecto al primero. ¿Qué te parece si vamos analizando el primero? Fuera Irak, claro. ¿Por qué no Irak ahí adentro? ¿Por qué no Irak? Como sabemos, hay un conflicto muy importante en Siria, en toda la zona de Medio Oriente, con el Estado Islámico. Y bueno, la zona de Irak es un país muy importante para la seguridad de Estados Unidos y es un país que el gobierno actual es uno de sus aliados y han acordado seguir trabajando en conjunto y sobre todo mejorar las medidas de seguridad respecto a los ciudadanos que vienen de ese país, de Estados Unidos, ¿sí?, los cuales son fundamentales en la estrategia de seguridad que está implementando Donald Trump, bueno, que falta por presentar, pero que ha seguido los esfuerzos desde hace algunos años en el combate al terrorismo. Bien, ahora, has hablado del conflicto en Siria. Estaba este programa de refugio a personas que vinieran de Siria. ¿Qué pasa con este programa? Bueno, con este veto migratorio se mantiene la suspensión provisional de 120 días a todos los al programa de refugiados en general. Se disminuye el número de refugiados que recibe Estados Unidos. Durante la administración de Obama fue de 110,000 al año, ahora se reduce a 50,000 refugiados por año, pero hay esta suspensión provisional. En el caso de Siria, pues bueno, los afecta de manera importante, aunque cambia en comparación al veto anterior. En el veto anterior esta suspensión era definitiva, ahora solo es temporal por estos 120 días en los que se va a revisar cuál es la situación de este programa. Ahora, el veto a estas 6 naciones es por 90, ¿no? Es decir, por 3 meses. Así es provisional, pero de todas maneras va a recibir, seguramente otra vez va a ser revisado en la Corte y demás, porque contiene un ingrediente que es muy importante, el tema de la religión. Parece ser un veto, una orden ejecutiva discriminatoria, la cual ha sido pues detenida en una primera instancia por el Poder Judicial. Y pues bueno, las protestas no se han hecho esperar. Claro, hoy mismo en Washington hay protestas en contra de este nuevo veto, el cual, de acuerdo a demócratas y también organizaciones pro-migrantes, pues mantiene el mismo sesgo discriminatorio en contra de esta minoría. Justamente en este sentido, Tom Pérez, quien es el nuevo presidente del Partido Demócrata, encabezaba estas manifestaciones a las afueras de la Casa Blanca, dijo, es inconstitucional y nos moveremos. Y ya también hay otras organizaciones civiles y hasta gobiernos. El gobierno del estado de Nueva York ha dicho a través de su procurador, nosotros meteremos la mano. ¿Cuánto podría tardar esto en tener resultados a través de las cortes? Pues bueno, la corte de Washington, del estado de Washington, también ya reaccionó. Los jueces ya dijeron que están revisando esta nueva orden ejecutiva y que tardarían entre 2 y 3 días en tener una posición clara sobre qué sigue en este proceso. Lo mismo sucede con Nueva York y las asociaciones de migrantes, pro-migrantes y de derechos humanos han anunciado que van a tomar nuevas medidas y en algunos casos creen que va a seguir el mismo bloqueo por parte del Poder Judicial, nada más que se haga esta revisión de la nueva orden ejecutiva, porque se mantiene el sesgo discriminatorio en contra de una minoría religiosa, los musulmanes, y no no es una propuesta de una medida de seguridad, sino solo se va sobre ciertos ciudadanos con ciertas características religiosas, lo cual pues no es un elemento para poderlos vetar de darles una visa.
José Luis, a partir de estos tiempos de los que hablan las cortes y los jueces, el revés podría venir inclusive antes del día 16, con cuyo pues, primer minuto entraría en vigor el veto. Sí, seguramente. El revés judicial con la anterior orden ejecutiva fue prácticamente también de unos días. Podemos esperar que esto sea en el corto plazo y también está en una situación pues, muy interesante en el tema político nacional, en el cual hay una controversia importante por la relación que tienen varios de sus funcionarios con funcionarios de Rusia. Y pues bueno, esto viene a generarle aún más ruido a la administración de Donald Trump. Ahora, ¿qué trae él detrás de este segundo veto? ¿Por qué la obstinación es un desafío al Poder Judicial? ¿Cuál es tu interpretación? Pues bueno, tomando en cuenta lo que sabemos que ha comunicado Donald Trump a través de sus bases donde tienen los votantes registrados y demás, les ha enviado un correo pidiendo que apoyen esta nueva orden ejecutiva porque es en favor de la seguridad, pero se refiere ahí a los ciudadanos de estos 6 países como posibles musulmanes extremistas. Entonces lo que vemos aquí es un tema político, el cual está él tratando de llevarlo a cabo para levantar su popularidad justo en un momento en el que está por debajo de del 40% de aprobación en Estados Unidos. Entonces esta es una manera de distraer la opinión pública sobre un tema muy importante que es lo que está sucediendo con los funcionarios que han mentido sobre su relación con Rusia, y le sirve a él para darle una especie de oxígeno político en estos días tan difíciles y de tanta controversia que está enfrentando en Estados Unidos. Sí, desde luego. Y ya por último, una diferencia de la que no hablamos con el veto del 27 de enero, eran todos los ciudadanos de estas naciones o todos los originarios de estas naciones que visitaban Estados Unidos, ahora estarán exentos quienes tengan una visa vigente, ¿cierto? Así es, en el anterior veto, el tener una visa no te garantizaba poder regresar a Estados Unidos, ahora sí lo hace. Ese es un cambio muy importante. También la implementación. La anterior orden ejecutiva se implementó inmediatamente, lo cual generó un caos tremendo en aeropuertos, aduanas y demás. Y pues bueno, ha tenido algunos cambios como estos que son importantes y que le dan certeza a los viajeros y a las personas que tienen una residencia permanente en Estados Unidos y que cuentan con esta nacionalidad o que cuentan con una doble nacionalidad. Sí, eso les da una certeza, que era sobre todo el tema que más miedo generaba, incertidumbre generaba. Gente que salió a visitar a sus familias, pero que tenía el resto de su familia en Estados Unidos, que no pudo regresar. Así es, más de 60,000 en los primeros 3 días, más de 60,000 personas fueron afectadas por este tema, pero ahora esta nueva orden ejecutiva los deja fuera del problema del veto a estas naciones. Pues José Luis, gracias por venirnos a explicar a detalle esto. Estaremos al pendiente sobre todo para ver cuál será su destino. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Al contrario, a ti.